Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitada especial a Emma Morales, quien es la representante de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud para República Dominicana, con quien hablaremos sobre todo lo que está pasando con el COVID y otros diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de las principales informaciones ocurridas durante la semana. Sin lugar a dudas, la información principal durante la semana sigue siendo el COVID. Este es un tema de mayor trascendencia nacional debido a que el aumento de infectados y de muertes presenta niveles alarmantes. Y este aumento es indetenible y da la impresión de que no hay recursos humanos ni económicos suficientes para enfrentar el problema. Largas filas se evidencian en hospitales y centros de salud no para ser atendidos, sino para ponerse en lista de espera para ser llamados en 20 días para hacerse la prueba y luego 7 días más para que les den los resultados. A pesar de que sabemos de que en ese tiempo los que fueron allí a hacer sus filas presentan síntomas y habrán infectado sin querer hasta el gato de la casa. En torno a ese tema, el presidente Danilo Medina, luego de un periodo que parecía de indiferencia, decidió, con el apoyo de Luis Abinader, solicitar al Congreso Nacional entrar de nuevo a un estado de emergencia nacional por 45 días a fin de retomar algunas medidas para enfrentar la pandemia, lo que evidencia un fracaso de la desescalada por errores de gobierno, deficiencias de salud y por la locura colectiva de la gente en las calles sin la debida protección. Este caso de emergencia aprobado en la Cámara de Diputados será conocido mañana domingo en el Senado, donde también pasará sin problemas, lo que implica que amaneceremos este lunes con un nuevo estado de emergencia y fuerza constitucional para limitar derechos y tomar las acciones que haya que tomar para tratar de detener el COVID. Hay que cerrar los centros, todos los centros de bebidas a nivel nacional, y hay que evitar aglomeraciones innecesarias en cualquier lugar, a la fuerza si fuera necesario, pero también hay que hacer pruebas masivas en todo el país y entregar mascarillas gratuitas en todo el territorio nacional, y solo luego de esto veremos qué pasa. Otro tema de principal importancia noticiosa ha sido los continuos anuncios del presidente electo Luis Abinader respecto a la conformación de su gabinete, al señalar al general Díaz Morfa como próximo ministro de las Fuerzas Armadas. Tremenda designación la de Morfa. También el nombramiento del próximo ministro de Energía y Minas, el próximo canciller, quien arrancó también diciendo que el tema de la nacionalidad haitiana está cerrado y así debe ser. No hay vuelta atrás en este caso. Otro tema de vital importancia noticiosa en esta semana es que todavía se están contando los votos de las candidaturas a diputados en algunos lugares del país, sobre todo en el Distrito Nacional, donde ha sido necesario hacer un nuevo cotejo y revisión de actas, detectándose algunas irregularidades que han variado la suerte de varios candidatos. Mientras eso pasa, Luis Abinader y Raquel Peña recibieron de la Junta Central Electoral sus respectivos certificados que los acreditan como próximo presidente y vicepresidenta de la República a partir del 16 de agosto. Noticia tranquilizadora para el país en el ámbito económico ha sido la designación de confirmar a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, al menos hasta que se cumpla su periodo legal, que será en el año 2022, años en que se cumple el tiempo que le otorga la ley para estar allí. Y finalmente, y muy lamentable, ha sido la muerte del cantante y mejor ser humano Víctor Víctor, un hombre ejemplo con sus canciones, ejemplo con sus andanzas y también con su comportamiento humano. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya está con nosotros Alma Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, con quien vamos a hablar obviamente sobre el COVID y todo lo que tenga que ver con salud. Para mí un placer tenerla nueva vez en su programa Verdades al Aire. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, señor Salomón. Gracias por invitarme a su programa. Mira, quisiéramos comenzar de inmediato pidiendo ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen, la OPS, sobre la situación del COVID en República Dominicana? Bueno, iniciar diciendo que como Organización Panamericana de la Salud, pues nosotros no hacemos ninguna evaluación, simplemente observamos y damos las recomendaciones de acuerdo a las recomendaciones de la epidemia, tanto a nivel global como en la región de las Américas. En el ¿Cuál es caso de entonces República la Dominicana, recomendación? exacto, en el caso de República Dominicana, a lo que tenemos con los indicadores al día de hoy, los indicadores epidemiológicos, tanto de transmisión comunitaria, ustedes han visto la propagación del virus, el incremento de casos que hay, el incremento en el porcentaje de positividad en las muestras de PCR que se han tomado, que vale rescatar que el país ha hecho un gran esfuerzo en incrementar el número de pruebas PCR, pero también vemos que los indicadores de porcentaje de ocupación de camas, tanto de cuidados intensivos como el uso de ventiladores, también son indicadores que se han incrementado. Por tanto, con toda esta situación epidemiológica y para evitar llegar a que los servicios de salud se saturen, recomendaríamos que se pudiera adoptar algunas medidas de restricción de movilidad, algunas medidas que hagan prevalecer las intervenciones de salud pública efectivas para disminuir la propagación del virus. ¿Cuáles serían esas medidas que ustedes recomiendan? Bueno, eso va a depender de si es aprobado a la solicitud que han hecho del estado de emergencia. Creo que eso consideraríamos como una oportunidad porque puede restringir la movilidad. Y el restringir la movilidad sería una de las recomendaciones que vendrían a ser oportunas. ¿Cuál otra? Yo he dicho 3 de la tarde, pero eso es lo que quiero decir con 3 de la tarde, es que no es suficiente que sea solo en la noche, pero ya serán las autoridades que definirán qué hora es la más apropiada para el país haciendo su balance. ¿Qué otra? Hemos hablado, bueno, el ministro de Salud lo ha dicho muy bien, de los cercos epidemiológicos para estas zonas. Tenemos 3 lugares donde está concentrada la propagación: Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, pero a lo interno de estos 3 lugares están identificadas las localidades, que eso lo han hecho con el COE, donde tienen lo que se llaman los mapas de calor. Entonces, esos cercos sanitarios que se han hecho en muchos países sería otra recomendación pertinente para aplicar, adicional a los operativos que ya han sido mencionados, que el Ministerio de Salud ya está iniciando para hacer. Pero disminuir las aglomeraciones, retomar la disciplina de quedarse en la casa, son recomendaciones válidas. Casi que estamos hablando de muchas de las recomendaciones que se tenían al inicio en el mes de marzo, a finales de marzo, abril, donde había un gran impulso para mantener a las personas en la casa. También como organización se ha recomendado en lo posible, y digo en lo posible porque eso va a depender de las posibilidades, el teletrabajo. Creo que es una medida de promover el teletrabajo donde se pueda tener este teletrabajo. En su opinión, en sus estudios, ¿a qué se debe este aumento desproporcional de los casos de COVID aquí en República Dominicana? Bueno, el incremento de casos no ha sido solo en República Dominicana. No, pero a Debemos mí me decir, interesa el de República Dominicana. Sabemos no, que pero, exacto, debemos decir que los países que han dado aperturas, cuando se hacen las aperturas, aunque han sido por fase, se ha dado este incremento. Entonces, en República Dominicana vimos que la fase 2 hubo un incremento importante de casos en lo que fue la fase 2, que fue la del 3 al 16 de junio, 6.065 casos. Por tanto, la fase 2 se recuerda que hubo una extensión de fase 2 y no pasar a la fase 3.
y vimos cómo en la extensión de la fase 2, que fue a partir del 17 de junio, a lo que tengo de datos disponibles al 15 de julio, realmente hubo un incremento de casos en 4 semanas de 23.566 casos. ¿A qué obedece esto? Obedece a que quizás la población disminuyó la percepción del riesgo de la enfermedad, porque se ve mucha población fuera de sus casas. Vemos los fines de semana muchas aglomeraciones, vemos personas sin mascarilla. ¿La desescalada? No, claro, la desescalada no ha sido la población. Los países han decidido hacer sus desescaladas, hacerlas por fase. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿No será esa la razón primordial? Bueno, las desescaladas en todos los países, incluyendo República Dominicana, era necesario, pero había que tener una vigilancia epidemiológica estricta. Este país, es importante mencionar, que mantuvo muy buenos indicadores y mantiene tasa de letalidad, ya la tiene debajo del 2%, y tenía una estancia, el porcentaje de ocupación de camas UCI logró bajarlo al 42%. Entonces, ¿qué pasó la ahí? situación de hoy al 80%. Al iniciar la desescalada, en la segunda fase hubo mucha, es que es de los dos lados. Yo sé lo que usted me está queriendo decir, pero es de los dos lados. No me proteja a nadie que diga la verdad. No, yo no protejo a nadie. Yo soy la Organización Panamericana de la Salud, es apolítica. Exacto. Y lo Desde que el punto de vista de ustedes, es la evidencia. Entonces coincide la extensión de la fase 2 con también que hay una disminución del riesgo, de la percepción de riesgo de la población, porque también la población se volca a las calles tomando esto como una normalidad. Hay muchas lecciones aprendidas. Si usted quiere saberlo, escucharlo, bueno, quizás en el momento de la fase 2, sin pasar a la fase 3, pero hubo como un tránsito muy rápido entre fase 2, fase 3, fase 4, que ha provocado el incremento de números de casos. A eso usted lo atribuye, a que no se implementó bien de fase 2 a 3. Yo no puedo categóricamente decir, porque yo no estoy en las mesas de discusión de la Comisión de Alto Nivel ni en el Comité de Emergencia. Como organización, lo que sí vemos es que una lección aprendida quizás hubiese sido oportuno de que al extender la fase 2 se hubiesen revisado realmente los indicadores epidemiológicos, quizás en ese momento haber tomado ciertas medidas más contundentes, de manera que pudiera prevenirse la propagación del virus a esa velocidad, y al mismo tiempo, muy importante, permitir hacer la organización de los servicios de salud con esa ampliación de servicios de salud, que es ahora lo que se está considerando, y también organizar el laboratorio nacional, porque obviamente al incrementar los casos se está incrementando la demanda, y hay que definir una estrategia de expansión del laboratorio nacional para las otras regiones, donde vemos que hay regiones, hay provincias donde todavía el número de PCR no sigue siendo suficiente, y tú miras que los números de casos queda cierto, no sabes si es que hay un silencio epidemiológico o si es que realmente está muy vinculada a las pocas muestras. Eso es lo que nosotros vemos lo mismo que ustedes, tenemos acceso a los mismos datos que ustedes. Vemos los mismos datos. En cuanto a datos, vemos los mismos datos. Lo único yo veo incapacidad en el Ministerio de Salud, yo veo que no se tomaron las medidas a tiempo, yo veo que lo único que puede ayudar a combatir es que se hagan las pruebas masivas en todo el país. Así es como yo lo veo. Usted no lo puede decir y yo lo entiendo. El Ministerio de Salud, y yo me atrevería a decir que ha hecho grandes esfuerzos. Con el liderazgo del ministro de Salud se han hecho grandes esfuerzos. Las decisiones a nivel nacional no se toman solo a nivel del Ministerio de Salud, y eso creo que lo sabe usted y lo sabe toda la población, y es un consenso para tomar las decisiones.
y el país ha buscado un balance en sus aperturas entre la economía y la salud. Quizás en este momento habrá que concentrarse en la salud de la población, Perfecto. porque es Por eso yo difícil que insisto un en que país la desescalada fue uno de los factores. pueda Usted lo quiere avanzar. decir. Pero la desencalada tenía que hacerse, porque es que los países tienen que entrar a la apertura. A una apertura, la recomendación es entrar a apertura de manera pausada y evaluar sistemáticamente los indicadores. Y los indicadores se tienen que evaluar holísticamente. Tenemos que evaluar cuántos indicadores. Tenemos que evaluar el indicador de la tasa de ataque. O sea, la tasa de ataque son los nuevos números de Doctora, yo la casos por entrevisté, 100.000. perdóneme, yo la entrevisté a usted a finales de mayo, cuando el COVID no estaba tan avanzado. Luego se toma la decisión de la desescalada cuando el COVID pasa de 1.000 casos por día. A finales de mayo estábamos en la A fase finales de 1. mayo usted me dijo a mí en este mismo programa, cuando pasemos a julio, los datos que tenemos es que a finales de julio el COVID va a continuar de una forma arrolladora. La está grabado ahí. ¿Cómo es posible que en julio entonces pasemos a la fase de la desescalada? E incluso contó con el apoyo de ustedes. Usted favoreció esa desescalada. ¿Cómo se entra desescalada cuando los casos aumentan de forma extraordinaria? La desencalada inició el 20 de mayo. Para el 20 de mayo los datos estuvieron bien. Del 20 al 2 de junio hubieron 70 casos, por eso se pasa de la fase 1 a la fase 2. En mis entrevistas anteriores, lo que yo dije es lo que la Organización Panamericana de la Salud ha manifestado, que los países pueden iniciar sus desencaladas siempre y cuando cumplan con ciertos indicadores. República Dominicana tenía los indicadores de los servicios de salud favorables. ¿Lo cumplió? Lo cumplía, tenía el porcentaje ocupacional de camas UCI lo tenía menos del 50% y disponibilidad de camas para aislamiento las tenía más del 70%. Permítame. Lo que República Dominicana tenía que vigilar estrictamente era el número de casos por día, que es la tasa de ataque, la tasa de incidencia acumulada, el porcentaje de positividad de las pruebas. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a la fase 2, que la fase 2 inicia el 3 de junio, el 16 de junio, vemos que en la primera semana hay 34 casos, estoy hablando de los fallecidos, 34 fallecidos y 83 fallecidos en la segunda semana. Y en este caso, tenemos que en esta fase 2 llegamos a los 6.000, o sea que de la fase 1 a la fase 2 hay un incremento casi de 2.000 casos. No se pasa a la fase 3 y eso fue oportuno, no pasar a la fase 3, porque acuérdense que cada fase estaba vinculada a algunas medidas de cuánto era el porcentaje del personal que podía regresar al lugar de trabajo, que tenía que ver con el medio de transporte. Pero al pasar esa fase 2 extendidas, no hubo más anuncio de cuándo se pasó a fase 3 ni a fase 4. Y la fase 2, en 2 semanas, hizo 9.282 casos nuevos. Por tanto, en 4 semanas nosotros vimos 23.566 casos. Entonces es obvio que en ese momento, para el 30 de junio, las medidas tenían que haberse tomado. Las medidas tenían que haberse tomado y no había que haber esperado hasta julio. ¿Por qué se sabía que julio iba a ser así? Porque esos son los modelos matemáticos. Y julio, en los modelos matemáticos que han hecho diferentes instituciones que se han hecho, apuntaba que julio en los países de la región iba a dar esa Bien, vámonos a una primera pausa comercial por necesidad. Cuando regresemos quisiera que me dé su valoración sobre la decisión que ha tomado el presidente Danilo Medina, santiguado por Luis Abinader, de que iniciemos de nuevo a la etapa de emergencia. En 2 minutos.
Bien, continuamos en esta interesante entrevista con la doctora Alma Morales. Antes de irnos a comerciales, le dejo una pregunta en el aire, su valoración sobre esta entrada nueva vez en el periodo de emergencia que ha sido solicitada por el presidente Danilo Medina. Me parece una decisión oportuna y de muy buen juicio. Habrá que esperar cuáles son las medidas que realmente se toman una vez aprobada el estado de emergencia. Como organización recomendamos restringir la circulación. No depende de nosotros, pero es obvio que restringir la circulación nacional. No es necesario de inicio restringir la movilización nacional. Consideramos de que hay muy buenas experiencias en otros países donde se inicia una restricción de la movilidad en los sitios donde se necesita, Distrito Nacional, Santo Domingo, bueno, el Gran Santo Domingo, Santiago, y otras que tengan un incremento de casos. Me llama mucho la atención en el boletín de ayer que veo un número de no especificado de 302 casos. Y eso hay que ponerle atención de saber de dónde son. Bueno, qué bueno que los no especificados del boletín de hoy, recién me acaba de llegar, solo habla de 80 casos, pero Santo Domingo tenemos en el boletín de hoy 335 casos, tenemos Distrito Nacional con 376 casos y tenemos Santiago lo tenemos con 92 casos. Entonces, en estos lugares hay que restringir la movilidad. Y bueno, esa es una recomendación de la organización, que el país decida, porque no sería suficiente restringirlo solo en la noche. Habría que tomar una decisión a qué hora de la tarde se podría dar esa restricción, tomando en cuenta ese balance que el país ha cuidado mucho entre economía y salud. ¿Por qué ustedes parten de las 3 de la tarde? ¿Cuál es el Yo parto de las 3, yo parto de las 3 de la tarde para dar un espacio al movimiento económico en las mañanas, tomando las precauciones del distanciamiento físico, de no aglomeraciones, de algunos lugares que puedan emprender, que tengan teletrabajo, disminuyendo el número de personas que tengan que asistir a los lugares de trabajo, pero da movilidad para no detener todo lo que es. Y el cierre de los centros de expendio de bebidas alcohólicas, ¿ustedes no lo favorecen? Bueno, el cierre de este tipo de lugares, pues lo ideal es que se cierren, como estaba al inicio. Habíamos visto que habían sitios como esto, el hecho de que estén vendiendo bebidas alcohólicas en las noches, en las tardes, eso tiende a la aglomeración de personas en el lugar y obviamente eso contribuye a la propagación del virus. Entonces, de repente se podría focalizar en estos 3 lugares, se podría hacer algunas medidas que teníamos en la prefase y mezclar con algunas de la fase 1. Esto no es una receta, no hay una receta única, porque el país tiene que ir haciendo intervenciones y tiene que ir viendo el impacto de las intervenciones que se van haciendo. Y se necesita una evaluación permanente. Lo que sí el país no debería permitir es que los servicios de salud lleguen a un colapso. Si no se ha llegado, muy bueno que no se ha llegado, pero hay que prevenir llegar a eso. Y entonces, para hacer esa organización, esa planificación también en el Laboratorio Nacional para expandir, porque usted dice pruebas masivas, pero la prueba masiva requiere una logística. Perdóneme, doctor, en los países donde se ha logrado, digamos, exorcizar, retirar, luchar, ganar la lucha contra el COVID, aunque han vuelto luego de la desescalada en esos países también a haber nuevos casos. Esos países, la medida más efectiva ha sido las pruebas masivas, porque eso es lo que permite determinar en una casa cuántos lo tienen y qué hacer con tiempo.
Así es, hay que, al menos hay que llegar al 5% de la población, que serían 500.000 de habitantes, un poco más de 500.000. Idealmente, al menos lograr hacer unas pruebas en 1 millón de habitantes de los 10,5 millones que tiene la población. Pero las pruebas masivas tienen una logística, una planificación. Entonces se necesita tener, esos países, ¿cómo lo han hecho? Esos países han descentralizado las pruebas. Aquí en este momento todas las pruebas llegan al laboratorio nacional, estoy hablando del sistema público, entonces hay que desconcentrar el procesamiento de pruebas para otras provincias, eso sería bueno. Otra recomendación es que el Laboratorio Nacional ver cómo se podría automatizar todo lo que es el flujo de la prueba para que esto le permita dar agilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que una recomendación sería que también se haga una inversión en el sistema público que es del Laboratorio Nacional, el doctor de Fío, y en la red de los servicios de salud donde existen equipos de biología molecular, porque el país tiene. Y obviamente, pues también es muy oportuno las alianzas que se están haciendo con UNIBE en el centro tropical que va a tener disponible para hacer pruebas. O sea, todos estos esfuerzos contribuyen a ampliar la capacidad del país de las pruebas. Pero eso es por un lado, porque tú estás testeando. O sea, hay que trabajar los tres componentes, aumentar capacidad de laboratorio, alistamiento de los servicios de salud, pero el más importante es cuidarnos la salud, no exponernos. Y entonces, para eso necesitamos esas primeras medidas de salud pública, que son las que nos van a contribuir a disminuir la propagación del virus y a Sin bajar embargo, el Dora, incremento. se nos han agotado las camas en los hospitales. Algunos sugieren que utilicemos los hoteles, como hicieron los países de verdad. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Deberíamos, ante esa realidad que es el agotamiento de las camas en los hospitales, utilizar otros espacios como los hoteles? Bueno, las experiencias que hay de otros países que no han sido solo hoteles, se han habilitado otros espacios disponibles, es para darle aislamientos, dar aislamiento a las personas que cursan con evolución moderada. Los que cursan con evolución moderada, de tal manera, eso permite que en los hospitales se puedan habilitar más unidades de cuidados intensivos. Para habilitar una unidad de cuidados intensivos se necesitan las condiciones, La los pregunta es, requerimientos que ¿deberíamos tiene implementar UCI. esto aquí? Es una buena opción, es una buena recomendación, los países lo han hecho y hay que tomar en cuenta tener el recurso humano competente para esas unidades de cuidado intensivo. Lo que quiero hacer es el señalamiento, es que qué es lo que se pondría en esos hoteles. Si se van a habilitar para aislamientos de casos moderados o si se está considerando una ampliación de unidades de cuidados intensivos en ese espacio, que eso no ha sido una práctica que se ha visto, sino que lo que hace es que se descongestione el hospital para ese aislamiento y a la unidad hospitalaria, al descongestionar ese aislamiento del moderado, se deja solo para la atención de los pacientes que requieren cuidado severo con oxigenoterapia o cuidado crítico, que ya es unidad de cuidado intensivo más uso de ventiloterapia. Yo quisiera su valoración sobre algo que a mí me da grima, y son las largas filas de seres humanos haciendo esas filas desde tempranas horas, no para que le hagan la prueba, sino para ponerse en una lista en la que en 20 días lo van a llamar para hacerle la prueba. Eso se convierte además en un centro de contaminación porque el que va a esa fila va porque siente la sintomatología del COVID. Lo ponen en la lista y en 20 días le van a hacer la prueba. ¿Cuál es su valoración sobre ese manejo que a mí me parece hasta inhumano por necesidad? Bueno, no sabía que solo se anotaban, pensé que se estaban haciendo las pruebas. El fortalecimiento del laboratorio es inminente. Hay que hacer un fortalecimiento al laboratorio nacional. Y se lo mencioné al inicio. Hay que automatizar el sistema del flujo de la prueba porque eso le va a dar agilidad. El laboratorio nacional tiene 3 equipos, tiene 2 de plataformas abiertas.
pero hace falta un equipo que es de extracción automática del virus, entonces hay que comprar ese equipo, hay que hacer esa inversión en ese equipo. Lo que pasa, el mercado global está saturado, no es una cuestión de que si se puede o no, es un tema de oferta-demanda, si hay o no hay en el mercado. Entonces, con mi amigo Gonzalo, es una... persona política, él busca ese equipito. Sí, la pregunta es compleja porque lo que se debería de hacer es eso, automatizar el laboratorio para que sea más ágil, proveer el equipo que hacen necesario, 2 equipos de extracción automática para que puedan ayudar a que la extracción no se haga manual. La extracción manual del virus. Yo he dicho, las filas, las largas filas. Porque es que todo está vinculado. Las largas filas están vinculadas porque el proceso es manual. Todo el proceso, desde que llega la persona, es manual, desde que se toma el nombre de la persona, desde que pasa, no hay un sistema automatizado de todo el laboratorio. Y adicionalmente, los equipos que tiene el laboratorio, los 2 AVI 7500, plataforma abierta, tienen para poner a correr las muestras ahí, que son 94 muestras por corrida, hay un proceso de extracción manual del ARN que se puede demorar entre 4 y 6 horas, porque eso lo hacen los recursos humanos que están asignados. Entonces, si yo no agilizo eso dentro del laboratorio, no se pueden acortar la fila. Una cosa. Y la otra recomendación sería, si las personas se exponen menos y se quedan más en sus casas y se toman las medidas, también la demanda de pruebas va a disminuir. Hay que trabajar siempre en los 2 componentes, fortalecimiento institucional y el cuidado de la salud en la población. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, quisiera su valoración, es que ante la falta de prontitud para la gente poder hacerse las pruebas, porque después que tú te haces la prueba, tú tienes que esperar una semana en varias, esperando que te digan si lo tienes o no. Ante esa realidad, la gente ha tendido a automedicarse. Y yo digo, en cualquier momento podría ser que los efectos sean contraproducentes. Pues te va a poner un medicamento, a lo mejor no lo tienes, cuando te llega el COVID de verdad, ya has autoinmunizado. ¿Cuál es su valoración o su recomendación a la población que aún sin saber, pretendiendo que lo tiene por la sintomatología, decide automedicarse? La Organización Panamericana de la Salud ha emitido varias líneas o guías donde uno de los enunciados es la no automedicación. Sabemos que los países han elaborado sus propios protocolos de atención, pero como organización al día de hoy no se ha reconocido ningún tratamiento farmacéutico eficaz y efectivo para el COVID, más allá de las experiencias que tienen algunos países, algunos grupos de médicos en particular que han hecho experimentos con alguna droga. La no medicación, nosotros recomendamos no automedicación. Perdóneme, cuando hablo de automedicación no me refiero a medicamentos que la gente supone, sino a los mismos medicamentos que se utilizan para el COVID, pero sin saber, sin tener las pruebas, porque supone que lo tiene por la sintomatología, pero como no hay cómo hacerse la prueba y es una odisea, la gente comienza a usarlo. A eso me refiero, no un medicamento cualquiera. No, nosotros no recomendamos automedicación de ningún medicamento. Desde el inicio, la posición de la organización ha sido que es un tratamiento sintomático. Si tengo tos, tomo antigripal, tomo acetaminofén, o sea, como un cuadro gripal. Eso es la recomendación que la organización ha dado y ha mantenido. Se ha reconocido y se ha visto de muy buena manera los resultados del estudio de dexametasona, pero la dexametasona es para uso en cuidados intensivos. Por tanto, la recomendación es esa, no automedicación. Yo le entiendo. La ivermectina, por ejemplo, le vamos a poner ivermectina que este país la usa. ¿Se debería de las personas automedicar con ivermectina sin tener una prueba? La posición de la organización es que no debería de automedicarse con ivermectina si ni siquiera tiene una prueba.
Bien, ni con vámonos a una segunda hidroxicloroquina. pausa comercial. Sería como decirle a la gente, no importa que tú sientas los síntomas, aguántate 20 días y después te medicas. Pero usted me contestará en una segunda pausa después de 2 minutos. Continuamos aquí en esta interesantísima entrevista con la doctora Ana Morales. Le preguntaba, ¿significa entonces que los medicamentos, incluso los que se están poniendo en los hospitales y en las clínicas, no están avalados? Me explico. La Organización Mundial de la Salud está haciendo un estudio que se llama Solidaridad, donde están participando un importante número de países, incluyendo los países de la región, y se está esperando que participe República Dominicana. Esto tiene diferentes brazos terapéuticos, eso significa diferentes esquemas terapéuticos, incluyendo el esquema terapéutico que cada país ha desarrollado, porque los países han desarrollado sus propios protocolos médicos para tratar a los pacientes en los hospitales, que muchos han... Ahora, permítame, pero ninguno de estos protocolos han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, yo no podría dar ninguna opinión favorable hacia ningún tratamiento farmacológico en este momento. Estamos no avalados. Y ya usted me acaba de decir que no están avalados. No, porque se está esperando terminar el estudio Solidaridad, que es un grupo de científicos a nivel del mundo y asesores de OMS, y cuando se concluya este estudio con los diferentes esquemas terapéuticos, OMS se va a pronunciar y se va a poder decir, esta es el brazo terapéutico eficaz contra la enfermedad COVID-19. Al día de hoy... Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque una cosa es que aparezca el medicamento, y eso lo entendemos, y otra cosa es que los medicamentos que están dando los hospitales y las clínicas sean los correctos para la situación en que vivimos. Bueno, muchos de los medicamentos que se están dando en los diferentes países, incluyendo República Dominicana, están incluidos en el estudio Solidaridad. Algunos países, el Remdesivir, el Lopinavir, algunos países en algún momento dieron hidroxicloroquina, que son los que, bueno, ya la hidroxicloroquina salió del estudio Solidaridad, y bueno, no sé si aquí lo siguen usando o no lo siguen usando. La dexametasona ya tuvo un estudio muy bueno, donde ya está aprobado el uso de ella. Lo que pasa es que hay experiencia de grupos independientes, de investigadores, que hacen estudios, pero no todos han tenido el rigor científico metodológico, pero sin embargo, estos medicamentos, estas terapias se están utilizando en diferentes países, igual que República Dominicana, y lo usan como lo que se llama el uso compasional, lo usan por necesidad de usar un medicamento, que hay cierto estudio en algún lugar del mundo donde dio una evidencia favorable. Mire, parece que lo peor del COVID todavía no ha llegado. Al menos eso dice la OMS. Porque ¿qué hace pensar que estamos todavía, no estamos ante lo peor que puede pasar? Porque estamos viendo que los niveles en la región de las Américas están incrementando de una manera a una gran velocidad. Acabamos de ver, estamos viendo Miami, por ejemplo, el estado de la Florida, el incremento que ha tenido en esta semana, así como República Dominicana está incrementando, toda la región de las Américas está incrementando. ¿Y qué pasa? Si seguimos a esta velocidad de incremento, entonces los modelos se juntan dos variables, la velocidad de incremento por la falta de medidas de salud pública, porque las medidas se aflojaron, porque los países iniciaron su desescalada, pero acabamos de ver lo que está pasando en España. Doctora, lo peor está por pasar todavía en República Dominicana. Lo peor yo no soy o sea, no le puedo adivinar, pero los modelos matemáticos dicen, tenemos tres estudios de tres diferentes instituciones, incluyendo una, Johns Hopkins, que habla de que para 3 meses, para que 4 meses podemos esperar de seguir al ritmo que vamos, sin hacer una intervención efectiva y eficaz,
En 3 meses se podrían esperar 5.000 fallecidos. Aquí. En 6 meses, 7.000 y se habla hasta de 8.000 fallecidos para el 1 de noviembre. De no intervenir ahora, porque estos son modelos matemáticos que dan un número estimado. Pero si se interviene ahora con las medidas efectivas y eficaces, eso totalmente cambia ese escenario a futuro porque puede haber un quiebre en lo que es la propagación del virus. Entonces es importante decir que es una pandemia que depende mucho de las medidas de salud pública que se tomen, porque eso es lo que marca el ritmo de la pandemia. ¿Qué usted recomendaría a las autoridades salientes y las entrantes para enfrentar este? Bueno, la recomendación que la Organización Panamericana de la Salud a la República Dominicana es la misma que da a todos los países. Gracias que me lo preguntan, no es la opinión de Alma Morales, es la opinión de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y ante un caso como el que estamos ahora debemos de retomar las medidas esenciales de salud pública, reforzar restricción de la movilidad, cercos sanitarios, fortalecimiento de las capacidades nacionales en los laboratorios, ampliar redes de laboratorio, incrementar la toma de muestra de PCR para poder tener el diagnóstico, seguimiento de los contactos de los positivos, aislamiento para todas las personas positivas y identificación rápidamente de contacto, ampliación de la red de los servicios de salud, más la organización de los servicios de salud, al igual que la red de laboratorio. Son un conjunto de medidas. Este asunto del COVID ha afectado a todo el mundo y es un asunto de prueba y error, pero también ha afectado, parece, en términos mundiales, la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que en ocasiones ha tenido que desdecirse o cambiar de opinión respecto a algo. ¿Qué tan profundo ha sido esa afectación? Bueno, ese es un virus nuevo, el cual nos ha dado grandes lecciones aprendidas a todos, y incluyendo a los organismos internacionales, a los gobiernos. La organización siempre hemos sido muy cuidadosa cuando hablamos, que decimos de acuerdo a la evidencia al día de hoy. Quizás han habido un par de temas controversiales, como fue al inicio el uso de la mascarilla, porque la OMS siempre planteó que el uso de la mascarilla, la N95 sobre todo, debería de ser para el personal médico que está en primera línea. Y también la OMS planteó 5 escenarios, y cuando estamos en los primeros 2 escenarios no era necesario el uso de la mascarilla. Pero es diferente cuando se pasa a una transmisión comunitaria, y el 6 de abril la OMS se manifiesta y dice que para los países que ya tienen transmisión comunitaria, cuando la persona se va a exponer, por ejemplo, a lugares de aglomeraciones, se requiere que se use la mascarilla. En cuanto a la posición... Me quedan 2 minutos. Ok, guantes, nunca ha sido una posición de la OPS los guantes, y hemos explicado las razones. El contagio del virus, la OMS, que las controversias de las semanas anteriores, OMS siempre ha mantenido cómo es la transmisión del virus, y lo que la evidencia y algunos científicos han dicho, han hablado de lugares que no tengan ventilación, lugares cerrados sin ventilación. OMS dijo, se necesita seguir investigando y escuchando evidencia. Finalmente, en un minuto, me gustaría saber, doctora, cómo usted se cuida, porque yo voy a seguir su protocolo. Me cuido haciendo teletrabajo, me cuido usando la mascarilla N95 o la mascarilla quirúrgica en dependencia al lugar donde yo me vaya a exponer, porque no paso solo en mi casa, me toca salir, voy al Ministerio de Salud, hago entregas de equipo, depende del lugar que yo visito, utilizo la mascarilla, hago distanciamiento físico permanentemente, y la Organización Panamericana de la Salud continúa trabajando con alta eficiencia por teletrabajo. Todas las reuniones son por teletrabajo y visitamos al Ministerio de Salud las veces que el ministro y su equipo lo requiera, con las debidas medidas de precaución. Ustedes prometieron dar algunos equipos y cosas a la República Dominicana una segunda vez.
¿Qué pasa? Lo que nosotros hemos prometido lo hemos cumplido. Se ha dado desde el inicio las primeras pruebas para echar a andar el COVA 6800 en el país fueron donadas por la Organización Panamericana de la Salud. Las primeras pruebas de PCR para plataforma abierta fueron donadas por la OPS. Los equipos de protección personal, los primeros que se dieron al país, fueron donados por la OPS, y hemos contribuido las veces que nos han llamado en el Servicio Nacional de Salud en la organización y planificación de los insumos. Nosotros estamos para servir cuando nos llaman. Doctora, para mí ha sido un inmenso placer tenerla nueva vez aquí en su programa Verdades al Aire. Gracias por prestarnos esos minutos de todo su agitado tiempo. Gracias y cuídese.